La cultura española estaba formada por muchas otras culturas. Tú ya mencionaste lo árabe, por lo fenicio, por lo celta, por lo judío, por etcétera, ¿no? Y también las culturas prehispánicas no eran todas iguales, no era diferente un mexica de un zapoteca, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una variedad de elementos. Pero aparte tenemos el elemento africano, y ese es muy importante en nuestra conformación, ¿no? No sé si les gustaría hablar un poquito más sobre esta situación. Hay varias cosas viendo un poco las cifras. La catástrofe demográfica fue terrible. Se murió el 97% de la gente, en el punto más bajo quedó como un millón. Yo no usaría esas cifras así tan tajantemente, porque realmente no podemos saber exactamente cuánto fue antes ni cuánto fue después. Tal vez fue el 80% y eso ya sería terrible, ¿no? En fin, sea lo que sea, 80, 90, 95, es igual la más grave de la historia de la humanidad. Pero, aún así, en todo el periodo colonial, siempre los indios fueron más que los españoles, los criollos, los mestizos, los negros. De hecho, cuando México se independiza, la mayoría de la población es indígena. Es indígena, es más de 3 millones y todos los demás son algo menos de 3 millones. Y por otro lado, la mayoría de estos indios, que son la mayoría siguen viviendo en sus pueblos, no tanto en las ciudades españolas o en empresas españolas, y la mayoría dentro de sus pueblos siguen hablando sus propias lenguas indígenas. Dentro de los asentamientos españoles, los negros acaban siendo más en algunos momentos que los españoles. No, de hecho, a lo largo del periodo colonial llegaron a Nueva España más africanos que europeos. ¿Sí? Entonces somos la mezcla. Somos más mulatos que mestizos en cierto sentido, ¿no? Claro, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, se diluye un poco en nuestro aspecto racial actual, ¿no? A diferencia de lo que puede suceder en Estados Unidos o en Brasil o en Cuba, donde hay una presencia mucho más evidente de los rasgos. Bueno, ahí porque de los indios desaparecieron casi en un 100%. En las Antillas fueron expulsados o fueron desplazados y no fueron incorporados a la sociedad. Tal vez por el calor, tal vez por la humedad, tal vez por la situación insular. Allí el mestizaje fue blanco-negro, aquí fue un mestizaje blanco-indio-negro. Mestizaje, elemento tan importante de la historia de México, pero que yo creo que eso es importante que lo veamos. No es una bolsa la que echamos los indios, los negros, los blancos y los mezclamos. No, hay cantidad de escenarios diferentes de mestizaje que hay que ver. Hay partes donde los indios quedan totalmente aislados dentro de sus comunidades, hay lugares donde los indios y sus comunidades tienen contactos más o menos frecuentes con las ciudades, con las haciendas, con las minas de los españoles, hay lugares donde el mestizaje es muy acelerado. El mestizaje no es sencillamente un presupuesto patriótico de la patria, sino es algo que se debe de estudiar en detalle. No, bueno, aparte en cada yo creo circunstancia. Por ejemplo, en el caso de los africanos, lo que sucedió es que la mayoría de los africanos llegaron relativamente temprano a Nueva España. De hecho, la Nueva España fue de los primeros países que importó esclavos en grandes cantidades de América. Además, más o menos al mismo tiempo que Brasil, en la segunda mitad del siglo XVI. Pero lo que pasa es justamente que es el periodo en que la población indígena seguía cayendo. Es muy interesante llegar a este punto porque había un régimen jurídico diferente para los diferentes grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, los indígenas tenían una legislación específica para ellos. Ahora los historiadores les gusta mucho hablar del régimen corporativo. Había una serie de grupos, de cuerpos políticos, por supuesto, que iban teniendo una legislación diferente para cada quien. Las leyes no era un régimen constitucional como el de hoy en día, donde hay una constitución que se aplica a todos, sino una serie de leyes que se van haciendo causalmente una por una y que van diferenciando las leyes aplicables a indios, a españoles, a negros y a otros grupos, pero también, como lo mencionaste tú, cada pueblo de indios conservaba celosamente sus propias leyes.
La normatividad empiezan con las prohibiciones. El negro no puede vivir dentro de la República de los Indígenas, el español tiene que pedir permiso, no pueden comercializar entre ellos, etcétera. Hay muchas prohibiciones durante el 16. Los indios no pueden montar a caballo, pero los nobles pueden tener el privilegio de montar a caballo y usar espada. O sea, sí había una... Pero digamos, así eran todos los antiguos regímenes en todo el mundo. O sea, no había desde luego la idea de la igualdad, que es un invento ya del siglo XVIII, es un invento posterior al periodo colonial, ¿no? Aquí había la idea de que pues, estaba el rey, cuando estaba Dios, estaba el rey, y luego el rey le daba a cada uno de sus súbditos privilegios y derechos particulares que establecían una relación de ese súbdito con el rey, básicamente, ¿no? Quisiera yo ver si todavía podemos dar algunas conclusiones finales. Yo diría tal vez que la conquista, aunque en el momento, como tú dices, algunos indios no lo percibieron tanto como un cambio, ahora sí nos podemos dar cuenta que es el momento de mayor cambio, que jamás se había iniciado un proceso tan grande de cambio tecnológico, como tú lo dijiste al comienzo, tecnológico, biológico, político, alimenticio, demográfico, religioso, social, cultural, todo cambió. En ese sentido, yo hablaría de que la conquista fue una verdadera revolución en la historia de México, que la revolución de independencia y la revolución mexicana no se entienden, sino en el marco del conjunto de cambios que comienza en América con el descubrimiento y la conquista, y que así como ahora vamos a festejar o estamos conmemorando la independencia y la conquista, espero que tengamos la inteligencia de conmemorar también el 5º centenario de la conquista de México en 2019. A ver, tú... Un buen cambio, uno de los grandes importantes que tal vez debimos de haber tocado, es la introducción de nuevas plantas. La presencia del ganado transformó indudablemente el escenario, el rostro de la Nueva España y de lo que fue México. La presencia del ganado en muchos escenarios obligó a desplazar a la población indígena hacia las sierras. Las grandes haciendas ganaderas se construyeron en esos espacios. Yo no creo que haya que ver la conquista como el fin de lo indígena en este país, sino como el inicio de una nueva etapa también para los indígenas. Muchas gracias por haber estado aquí en este programa Discutamos México, y pues espero que nos veamos en otro programa. Muchas gracias. Gracias, Marcela.